Hola, soy Pablo Foncillas, divulgador en innovación y profesor. Bienvenido a Viajando al Futuro, un podcast que está en el cruce de caminos entre pensar y pasarlo bien. Un programa sobre el futuro con las mentes más brillantes del presente. Esto es lo que me pasó en el último capítulo. Oye, Doc, creo que ya me he hecho una idea de cómo será el 2030. Pero tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo el yo del futuro ahora mismo? Me refiero en el 2030. Ya te dije que no podías coincidir contigo mismo. Sería peligroso. Solo quiero una pista. ¿Estoy de viaje de Erasmus? ¿En el festival Sonar Oats? ¿De retiro en las Bahamas? ¿Dónde estoy? Estás currando, como siempre. Ay, no sé para qué pregunto. En fin, será mejor que me prepare bien la conferencia de Cambridge, para que así me lluevan las ofertas y pueda retirarme pronto. ¿A qué año vamos a ir ahora? Año 2040. Y en el capítulo de hoy... Ya hemos llegado. Estamos en el año 2040. Lo notarás porque ya te puedes quitar la chaqueta. Sí, hace más calor. Pero además de viajar en el tiempo, hemos viajado a otro sitio. ¡Oh, aire puro! ¡Tranquilidad! ¿Dónde estamos? ¿La campiña francesa? Esto es el centro de Barcelona. ¿El centro? ¿Y estos pájaros? ¿Y este riachuelo? Pero si no hay ni un solo coche. Perdón, no lo había visto. Esto ha cambiado mucho. Ahora la gente viene a la ciudad a desconectar. Bienvenidos a nuestra ciudad inteligente. Para entrar, necesita tener un certificado de sostenibilidad de Plus y dejar el coche en la entrada. Si quiere ir a la zona de rascacielos autogestionados con luz solar, pulse 1. Si quiere ir a las viviendas con huertos de autoconsumo, pulse 2. Si quiere ir a la playa de la Sagrada Familia, pulse 3. ¿Playa de la Sagrada Familia? El nivel del mar ha subido mucho en los últimos años. No se ha podido revertir el cambio climático, pero al menos los políticos se lo han tomado en serio antes de que sea demasiado tarde. Greta Thunberg ha hecho un gran trabajo. ¿Greta Thunberg, la activista? No, la actual presidenta de los Estados Unidos. Necesito hablar con alguien que me explique cómo hemos llegado hasta aquí. Hoy, en Viajando al Futuro, vamos a hablar de sostenibilidad. Nos acompañará Javier Solana, el exsecretario general de la OTAN y exalto representante de la Unión Europea para la política exterior. También conoceremos las certezas del cambio climático con el meteorólogo Mario Picazo. Nos dejaremos asesorar por el subdirector general de inversiones de Vidacaixa, Eduardo Martínez de Aragón. Y culminaremos la ascensión del programa con la alpinista Edurne Pasaban. Esto será en unos segundos porque estamos viajando al futuro. Lo primero es conocer la realidad del cambio climático. ¿En qué punto estamos exactamente? ¿Hay marcha atrás para el deterioro que está viviendo el planeta? Hablaré de ello con un experto en climatología. Mario Picazo, Estados Unidos 1962. Es meteorólogo y experto en clima. Fue jefe de meteorología de Telecinco durante 15 años. Ahora dirige una de las principales empresas de desarrollo de información meteorológica de España y da clases de meteorología y cambio climático en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha presentado y colaborado en numerosos programas de televisión españoles y estadounidenses. ¿Qué significa sostenibilidad para un hombre de ciencia como tú? Sostenibilidad significa intentar hacer las cosas lo mejor posible para respetar el medio ambiente, ¿no? Es decir, no solo implica evitar que el clima de la Tierra cambie, sino que implica que todo el entorno, todo lo que es el medio ambiente, y eso va desde, por supuesto, la atmósfera, la Tierra, la biodiversidad en general, intentar que no se altere, es decir, que podamos preservarla en el estado en el que está y en el que nos lo hemos encontrado, ¿no? Eso es lo fundamental. Estamos hablando habitualmente de cambio climático, en ocasiones de emergencia climática. ¿En qué situación nos encontramos y qué diferencia una de otra, llegado el caso? Bueno, se empiezan a utilizar palabras mucho más extremas porque yo creo que lo que se intenta es hacer que el mensaje llegue de forma más contundente, ¿no? Yo siempre he sido partidario, a pesar de que sí que se ve lo que has dicho tú, ¿no? Emergencia climática, crisis climática, son palabras que se utilizan ya no solo por organizaciones mundiales, sino por personas conocidas dentro del ámbito del cambio climático. Pues estamos en una situación de cambio climático, pero ahí sí que tendríamos que añadir una palabra fundamental, que es la de antropogénico, ¿no? Es un cambio climático del que hablamos que tiene una relación con la actividad humana. Porque sabemos que cambio climático siempre ha habido en este planeta. Hemos pasado por periodos
cálidos, fríos, con más CO2 en la atmósfera, con menos. Y por lo tanto ahora estamos en una situación en la que los humanos, en un tiempo récord, hemos aportado una serie de cambios a nuestro planeta, sobre todo en el tema atmosférico, ¿no? Que tiene que ver pues, mucho con algo que no hemos visto en tiempos pasados, ¿no? Estamos hablando ya de miles de años y millones de años en algunos casos, depende de lo que hables, ¿no? Entonces, esos cambios están ocurriendo a una velocidad tremenda. Y ese cambio acelerado debido a la actividad humana, debido al cambio antropogénico del clima, está llevando a situaciones meteorológicas extremas, por ejemplo, a olas de calor tremendas, a unas situaciones de precipitación intensa o sequías intensas en algunas zonas del planeta. Y bueno, pues basta con mirar los datos, ¿no? Si miras, por ejemplo, las concentraciones de CO2, que es el gas efecto invernadero que más nos preocupa ahora mismo, pues tenemos concentraciones que no hemos visto en muchos años, ¿no? 416 partes por millón, que es una forma en la que medimos el CO2. Y ese es un valor récord absoluto. Tenemos un deshielo acelerado que no se ha visto tampoco en el registro desde que tenemos satélites, por supuesto, y mucho más. Y tenemos otras variables que están cambiando a un ritmo tremendo. O sea que ese es el cambio climático antropogénico actual y esa es la situación en la que estamos, una situación cada vez más extrema, con un clima cada vez más extremo. Si, como dice Mario, nosotros los humanos hemos provocado el cambio climático en un corto espacio de tiempo, sin duda es un reto colosal revertir la situación sabiendo que además la población mundial está en expansión. Porque hoy día ya sabemos que a mayor población, más consumo de energía. El reto al que nos enfrentamos es gigante. Revertir es muy, muy complicado. Y es muy complicado porque en una fórmula de futuro clima terrestre lo primero que metes es cuántos habitantes habrá en el planeta Tierra en 2050 y va a haber miles de millones más. O sea que inicialmente es complicado porque vamos a necesitar generar más energía y esa energía pues de momento no va a venir toda de fuentes totalmente renovables, ¿no? Entonces va a ser un proceso lento y por desgracia todo lo que estamos emitiendo ya está sumando. Y es decir que aunque tú pararas mañana de emitir ciertos gases, no quiere decir que la atmósfera inmediatamente pues, pusiera la marcha atrás y dijera, oye, te voy a volver a 1970. No, ni mucho menos. Esto ya tiene una aceleración y es difícil, va a tardar en pararse. O sea que revertir no, pero desde luego desacelerar sí que es muy posible. Y no es que sea muy posible, es que necesitamos hacerlo. Es una urgencia total que consigamos estar en otro punto totalmente distinto dentro de 30 años. O sea que vamos a realmente pensar seriamente en cómo conseguimos eso. ¿Es viable una economía libre de carbono? Totalmente. ¿O es más bien neutra en carbono? Sí, totalmente viable. Es decir, una economía libre de carbono es ya el planteamiento serio que se están haciendo algunos países del mundo y, bueno, pues algunas zonas también que no son países, como por ejemplo el estado de California, que en por sí es una de las 5 primeras potencias del mundo, aunque no es un país, es un estado, ¿no? Pero ahí tienen un planteamiento de sostenibilidad, de cambio a energías renovables muy agresivo y por lo tanto ya hay modelos y proyectos de cómo llegar a ser 100% libres de carbono en un plazo que no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de los próximos 20 o 30 años. Por supuesto que implica una inversión tremenda, pero también, y aquí hablo porque tengo pues, compañeros de universidad que ya han trabajado en esos proyectos y son parte quizá del proyecto que están haciendo para el gobierno de Estados Unidos, potencialmente gobierno demócrata, si acaba saliendo en noviembre, ¿no? Que sería pues, el poder llegar a 2050 con emisiones cero en carbono, ¿no? Y eso implicaría una inversión tremenda. Estamos hablando de miles de millones, pero a la vez tendría pues, una recuperación, se pagaría en unos 8 o 9 años y a la vez generarías muchos empleos. O sea que hay una inversión inicial y se puede conseguir. Y bueno, yo creo que hay países que tienen más capacidad para eso que otros, ¿no? Pero incluso en este escenario que estamos contemplando, los que no tengan la capacidad tendrían que tener el apoyo de los países que sí la tienen. Es el proyecto 2050, es un año muy importante porque es el año en el que muchos gobiernos del mundo y muchas empresas y muchas ciudades se han puesto como límite para llegar a un escenario de cero emisiones de carbono a la hora de generar electricidad. ¿Cómo la generemos, cómo la almacenemos, cómo la podemos utilizar? Pues eso va a depender a la vez de lo que ocurra en paralelo con el desarrollo tecnológico. Yo soy optimista en general con esto, con esta transición que estamos intentando hacer, con una Agenda 2030 que desde luego creo que deberíamos reescribir rápidamente porque eso ya quizás se ha quedado fuera de la órbita que estamos buscando. Pero sí que soy optimista en el sentido de que tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando digo que soy optimista, lo digo porque como humano y como grupo de humanos tenemos capacidad para hacer esto, incluso mucho más, ¿no? Está claro que la acción individual es importante, pero la acción política mucho más.
Y las urgencias del presente a menudo nos atan para mirar a largo plazo. La historia de siempre. Si alguien sabe de política y relaciones internacionales en este país, es Javier Solana. Creo que todavía guardo su teléfono de una conferencia en la que coincidimos. Javier Solana, Madrid 1942. Es catedrático de Física Teórica. Actualmente preside el Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE y el Real Patronato del Museo del Prado. Ha sido secretario general de la OTAN, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común y ministro de Exteriores. El señor Solana tiene una mirada poliédrica sobre la situación geopolítica mundial. Charlar con él seguro que nos permite ampliar nuestra comprensión del futuro. ¿Qué ve él que no vemos los demás? La Tierra, es decir, nuestro planeta, todo lo que existe en este planeta está contenido en los 100 y pico, 100 unos pocos más, pero vamos a llamarle 100 elementos del sistema periódico de los elementos. Me imagino que se entienden ustedes lo que quiero decir. Por lo tanto, todo lo que somos, su cerebro y el cerebro, el genoma del virus están hechos solamente de alguna parte o de alguna combinación de esos 100 elementos. Todos estamos tan interrelacionados que todos tenemos parte de esos 100 elementos, pero no tenemos de nada más que esos 100 elementos. No hay más. Una centena de elementos en distintas combinaciones, si cambia algo en una parte de nuestro sistema, tiene que tener consecuencias en otras partes de nuestro sistema. Es decir, si hay más deforestación, eso tiene que tener consecuencias en algunos animales que viven porque hay sombra. Si hay un cambio en la desertificación, pues hay animales, por ejemplo, plantas que desaparecen y eso tiene que tener consecuencias en aquellos que no han desaparecido. Por lo tanto, hay una relación conceptual en que cada cosa que cambia en este sistema que somos nosotros, la Tierra y nosotros, el Homo sapiens además, pues tiene que tener consecuencias en otras cosas de este mismo sistema, que es el sistema donde vivimos, que es la Tierra, nuestra Tierra, que es nuestro sistema donde vivimos, donde viven las plantas, donde viven los animales y donde viven los virus. Todo es lo mismo, todo es un sistema. Y lo que pasa en una parte del sistema tiene que tener consecuencias en la otra. A mí, lo que me sugiere esto es que muy frecuentemente parece que los humanos olvidamos nuestro sentido de colectividad, ese que nos permite existir como especie. Nos creemos invulnerables, pero es evidente que no es así. Y eso tiene consecuencias. Tendremos las consecuencias de no cuidarlo bien, tiene consecuencias también para nosotros, no solamente para aquello que destrozamos, sino también porque las consecuencias de lo que hemos destrozado acabará teniendo consecuencias sobre nuestra propia existencia. Y señor Solana, ¿es un buen momento entonces para la gobernanza global? Pero yo creo que es el momento para la gobernanza mundial en todo, y lo teníamos y íbamos bien, y la primera parte, el final del siglo XX todavía estábamos a los finales de la Guerra Fría, pero ya el siglo XXI entramos con China en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, y con China en muchas de las organizaciones mundiales y de cooperación, pero es que estamos en un mundo globalizado, tenemos un nivel de interdependencia, es la palabra que se tiene usted que quedar en la cabeza, interdependencia. Quiere decir, lo que le pasa a uno, al final le repercute a otro. Por tanto, el mundo que es interdependiente hay que intentar tener estructuras de gobernanza que sean capaces de tener en cuenta esa interdependencia entre todos. Y en ese sentido, señor Solana, poniendo el foco un poco más en el ámbito de la sostenibilidad, ¿de qué depende que se cumplan los objetivos pactados en Europa o en el resto del mundo pues mire usted, respecto a los acuerdos de París? París es un éxito porque China y Estados Unidos, que son los más grandes contribuyentes del CO2, llegaron a París con un acuerdo previo. Entonces se pudo ya, todos los demás, intentar que ese acuerdo se ampliara y que pudiera ser un acuerdo cuasi global. Y lo fue. Pero en cuanto
Estados Unidos se va, pues se queda desequilibrado. Pero fíjese usted una cosa que le quiero decir. El presidente Xi Jinping anunció a la comunidad internacional un compromiso de China. Y el compromiso es de una importancia capital. En 40 años, en el año 2060 más o menos, China se comprometía a no tener ninguna emisión de CO2. Si esa declaración pública se cumple, y no veo razón para que no se cumpla por su parte, estaríamos en una senda extraordinariamente potente para cumplir con lo necesario sobre la temperatura de la Tierra. ¿Cómo debe materializarse la cooperación público-privada para la lucha contra el cambio climático? Requiere soluciones globales. En esa globalidad no solamente están los estados, están también las grandes compañías y las pequeñas compañías también. Por lo tanto, ese acuerdo público-privado es fundamental. Y ahí se han dado pasos importantes. Las comisiones de Naciones Unidas, casi todas ya que tratan de estas cosas, tienen ya una representación público-privada de países y de grandes empresas. Una vida entera intentando construir un mundo en el que las próximas generaciones vivamos mejor permite a Javier Solana dar algún que otro consejo para el futuro. Vale la pena escucharle con atención. El optimismo tiene que ver con la voluntad, ¿no? Pero a veces la voluntad flaquea y las cosas pues se piensan que se van a hacer y al final no se hacen. Y eso lo lamentaremos muy mucho si no somos capaces de enfrentarnos con esta situación entendiendo bien cuál es el problema. El problema es que somos todos interdependientes y que nadie se puede salvar solo y que solo nos salvamos si estamos todos en cooperación. Y como estamos todos en cooperación, tenemos que pensar también que hay plantas, que hay animales, que hay Homo sapiens y que hay grandes especies de animales y que todo esto forma parte del entorno en el cual vivimos. Vale, una pata es el clima, otra la política, pero falta la economía. ¿Es viable la sostenibilidad para las grandes empresas económicamente? ¿Ganar calidad de vida significa perder dinero? Debería hablar con un experto que me diga si la sostenibilidad es sostenible. Eduardo Martínez de Aragón, Vitoria 1965. Es subdirector general de inversiones de Vidacaixa. Es abogado y economista. Lleva más de 20 años vinculado a la entidad, donde también ha ejercido de director de inversiones de fondos de pensiones, unit linked, fondos de terceros y activos alternativos. Esta aseguradora y gestora de fondos lleva 2 décadas incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza a sus análisis de las inversiones para asegurar que, además de rentables, son sostenibles. ¿A qué nos referimos, Eduardo, cuando hablamos de sostenibilidad? La verdad es que sostenibilidad es algo súper sencillo. Y yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un desarrollo que garantiza las necesidades del presente, pero sin comprometer el de las futuras generaciones. Tan fácil como esto. O sea, hacer las cosas hoy bien, pero pensando en no comprometer lo que vaya a pasar en el futuro. Eso para mí es la sostenibilidad. Y la verdad es que los ciudadanos están cada vez más concienciados sobre la necesidad de apostar por un consumo que sea ético, sostenible, y nos piden a las empresas, a todas, que generen valor económico. Para que la sostenibilidad despegue con más fuerza en las carteras de inversión de empresas, fondos y particulares, es imprescindible que tengamos claros los criterios que definen una inversión socialmente responsable. Pero me temo que queda mucho por hacer. Y esto abarca criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y claro, ¿cuál es el más importante o no? ¿O cuál es más o menos relevante? Yo diría que los 3 forman parte sustancial y hay que tenerlos en cuenta. Los criterios ambientales hacen referencia a cualquier actividad de las compañías que puedan afectar de forma positiva o también negativa en el medio ambiente, su propia política medioambiental, cómo están en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, energías renovables. Pero bueno, eso, como sabes, es un tema muy importante de cara a futuro, pero ¿qué ocurre con los criterios sociales? Pues son igual de importantes. Estaríamos hablando de la gestión de los recursos humanos, la igualdad, las prácticas laborales, la gestión del talento, la remuneración. Por lo tanto, como ves, criterios que son realmente significativos a la hora de gestionar las inversiones.
o también los criterios de gobierno corporativo, de la gobernanza, y hacen referencia a cuestiones como la calidad de la gestión, la cultura, el perfil de riesgo de la compañía, la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad de los datos, el pago de los impuestos, en fin. Todo esto es muy relevante y yo no me atrevo a decir cuál es más o menos relevante. Lo que sí que me atrevo a decir es que esto no es filantropía. La verdad es que nosotros cuando invertimos, asumiendo estos criterios, que son los ambientales, sociales y de gobernanza, tenemos un objetivo que es claro y es que ser rentables. Este es el principal objetivo. Pero también somos conscientes de que debemos de reducir los riesgos. Tenemos que invertir en compañías que sigan siendo compañías que hagan negocio en el futuro, que sean sostenibles. ¿Por qué? Pues porque si tenemos estos criterios, pues seguramente van a ser capaces de evitar multas, escándalos, obsolescencia, tener unos empleados que estén motivados y todo eso, a la larga, impacta en el rendimiento de las compañías. ¿Son más o menos rentables estos índices que los que no están indexados a este criterio de sostenibilidad? Yo creo, sinceramente, que los datos demuestran, y sobre todo en los últimos tiempos, que son más rentables, pero sobre todo que tienen mucho menos riesgo. Al final, una compañía sostenible que está mirando en esos tres ámbitos que te comentaba, de pues, el medio ambiente, la sociedad, la gobernanza, pues tienen menos riesgo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, claramente yo diría que apostar por la sostenibilidad es rentable. ¿Cómo podemos medir esta sostenibilidad? Cuéntanos un poco sobre qué se apalanca, las fuentes de información. Si tuviéramos que mirar las tripas de los criterios de sostenibilidad, ¿cómo son? ¿Cómo funcionan? Bueno, os tengo que decir que es un tema complejo, ¿no? Al final estamos hablando de muchos datos publicados por las compañías, datos que recibimos de las agencias que nos ayudan a analizar los datos, como MSCI, Sustainalytics, Vigeo, y lo cierto es que no es fácil. Primero porque no hay una taxonomía clara. Al final, cuando las compañías tienen que publicar pues, la huella de carbono, el consumo de agua, la paridad de los órganos de decisión de la compañía, pues no todas nos están informando de la misma forma y por lo tanto es un tema pues, muy complejo. Primero necesitamos, como os decía, muchos datos que en muchos casos vienen de agencias de fuera, pero también es importante tener un equipo interno que ayude a procesar toda esta información. El gran reto que tenemos actualmente en la gestión de activos precisamente es validar que la información que recibimos por parte de las compañías o las agencias es la que tiene que ser y sobre todo ser capaces de tener un criterio propio dentro de la compañía. Falta claridad de criterios, falta que el regulador diga qué actividad es sostenible, cuál es la forma de medir la huella de carbono. Yo creo que vamos en el buen camino, pero es indudable que necesitamos equipos, medios para que esto sea una realidad y sobre todo sea homogéneo en todas las entidades que estamos gestionando activos. El concepto de inversión socialmente responsable está fuera de duda. Nadie puede estar en contra, pero al final ha de conjugarse con otra idea muy poderosa, la de que sea interesante financieramente. El incentivo económico es muy potente cuando decidimos dónde colocamos nuestro dinero. Por muy sostenible que sea, si una inversión no es rentable, me temo que no tendrá futuro. Por suerte, parece que la sostenibilidad paga bien. Para mí, una expectativa de retorno a largo plazo de una figura y media por encima de la rentabilidad de un índice tradicional ya sería positivo. Este año en concreto, también te puedo decir que se está cumpliendo y mucho más allá de esto. Un índice como en Europa con ESG Leaders, con respecto a un MSCI Europe, pues seguramente estaría como 4 figuras de rentabilidad por encima. Y en el Standard & Poor's 500, pues básicamente también un índice ESG Leaders frente al Standard & Poor's 500, pues 3 o 4 figuras de rentabilidad por encima en el año 2020 con respecto a su índice de referencia tradicional. Hay demanda, por lo que dices, para este tipo de productos. Hay mercado para esto, por lo que dices. Yo creo que hay mercado, claramente hay mercado y lo va a haber mucho más en el futuro. Porque al final la gente tampoco es tan consciente. La gente es consciente de la importancia del cambio climático, de la huella de carbono, de estos conceptos sí es muy consciente, de reciclar es muy consciente. Pero yo creo que todavía, cuando se habla de sostenibilidad, pues quizás la gente asume la sostenibilidad como un fondo temático. Y para mí la sostenibilidad es mucho más allá de esto. La sostenibilidad es una filosofía de inversión en el que, además de los criterios financieros,
que básicamente es lo que toda la vida hemos tenido, que es la rentabilidad, los cash flows, los cupones. Tenemos en cuenta también los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar precisamente en el futuro de la compañía y que de alguna forma van a condicionar la rentabilidad futura de la misma. Por lo tanto, hablar de índices sostenibles está muy bien, pero yo creo que es más importante incluso hablar de la integración, de que todos los activos que estamos gestionando tengan en cuenta estos criterios. Integración. Esta palabra me recuerda bastante a la que ha empleado antes Javier Solana cuando hablaba de que todo está interrelacionado, y también a la que ha explicado Mario Picazo cuando se refería a la sostenibilidad medioambiental como un todo. Parece que los invitados están de acuerdo. ¿Cuál es la región del mundo que lidera esta manera de pensar? La verdad es que Europa está liderando claramente todo este movimiento, está impulsando un modelo económico claramente bajo en carbono para reducir el impacto ambiental en todos los sectores y ir hacia una economía competitiva, circular y de baja en carbono. Y además existe un programa muy ambicioso de inversiones y de subvenciones con el objetivo de que en el 2050 Europa sea el primer continente con 0 emisiones. Bueno, yo creo que es ahí, ¿no? Y sobre todo Europa está liderando este movimiento y creo que lo seguirá liderando. Y sobre todo lo que a mí me gustaría, sinceramente, es que dentro de unos años no tengamos que hablar de sostenibilidad ni qué importe estamos gestionando sostenibilidad, porque esto implicará que el 100% de los activos que se están gestionando estarán invertidos de forma sostenible y teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y gobernanza en la toma de decisiones. Y además creo que va a ser una realidad porque el regulador nos lo va a imponer y por lo tanto para que tú no seas sostenible deberás decir que no lo eres. Yo no sé quién se va a atrever dentro de unos años a decir que no eres sostenible, que no tienes en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de las inversiones, porque seguramente implicará que los clientes que son conscientes de la relevancia que tienen estos principios pues dejarán de apostar por estas compañías. Siempre había pensado que el futuro eran coches volando por la ciudad y parece que pasa más por una vuelta a los valores básicos de la naturaleza. Si Eduardo Martínez de Aragón conoce la economía, nadie sabe de naturaleza tanto como Edurne Pasaban. Se pasa más tiempo en ella que en su casa. Intentaré aprovechar uno de los pocos momentos en los que no está en lo alto de una montaña para hablar con ella. Edurne Pasaban, Tolosa, Guipúzcoa, 1973. Es alpinista. Fue la primera mujer en coronar los 14 8000 en tan solo 9 años. Su primer 8000 fue el Everest, pero la montaña ya formaba parte de su vida desde mucho antes. Con tan solo 16 años, ascendió al Mont Blanc, su primer pico. Actualmente imparte conferencias a grandes directivos, empresas, profesionales de montaña y aficionados del deporte. No podíamos terminar este episodio sin contar con la opinión de alguien como Edurne, una persona que más que mirar al futuro, lo escala. Ella vive como nadie la naturaleza. Por eso, la valoración que hace de nuestra relación con el medio ambiente nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Me gustaría comenzar preguntándole si España es únicamente sol y playa o hay más. Es verdad que siempre España lo hemos visto o nos han visto como un destino de sol y playa, pero obviamente yo estoy convencidísima y lo tengo clarísimo que podemos ser un destino de montaña. Y de hecho estos últimos años yo he intentado trabajar en esto, ¿no? en enseñar al mundo y también a nosotros mismos que nosotros tenemos un potencial muy grande de montañas. Hasta ahora quizás nos hemos focalizado en algo que de alguna manera lo teníamos más fácil o tenemos en más abundancia, que es el sol y la playa, pero tenemos unas montañas en toda la península que no tienen nada que envidiar a muchos otros destinos que han sabido potenciar la montaña como destino. Entonces, yo creo que Suiza es un gran ejemplo de destino alpino sostenible y podríamos poner ejemplos como Saas-Fee, que es una población alpina suiza que a mí me parece increíble que podamos llegar hasta un destino como ese de montaña donde se encuentra, bien Saas-Fee o Zermatt, por ejemplo, en transporte público. En transporte público puedes llegar hasta la misma población de montaña que a veces pues, en otros destinos esto es casi imposible, ¿no? O que en una localidad como en ella ya en el año 51 decidieron los mismos habitantes votar que no tenía que haber vehículos en aquella localidad y ahora mismo todo funciona con vehículos eléctricos. Entonces quizás
son ejemplos que, bueno, nosotros tenemos que ir poco a poco, mirando al futuro en esa gente que lo ha sabido hacer y copiar de esta gente las buenas cosas que han sabido aplicar a un destino de montaña, ¿no? Fijarnos en los lugares que lo han hecho bien es determinante, como apunta Edurne, pero al mismo tiempo es fundamental entender cómo podemos financiar estas iniciativas. ¿Cuál es su receta para conseguir ser más cuidadosos con esos parajes que merecen una especial protección? ¿Podríamos hacerlo esto con más regulación? ¿Que los gobiernos pondrían tasas para ir a lugares? Puede ser una de las opciones, pero puede ser unas opciones si esas tasas repercuten en el destino. Si esas tasas que se imponen para llegar allí repercuten en subvenciones agrícolas, en protecciones del bosque de este lugar, en un desarrollo sostenible de futuro. En España parece natural prestar atención al mar porque somos un país cuyo PIB depende en gran medida del turismo de sol y playa. Para nosotros, el mar es como el hermano mayor, alto, guapo y además listo. Nos da de comer. Pero ¿qué pasa con las montañas? Este tema es el que de verdad preocupa a Edurne de cara al futuro. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos las montañas allí, muchos de nosotros vivimos en la ciudad y no somos conscientes de que muchos bienes que tenemos aquí dependen de todo lo que pase allá arriba y que no seamos capaces de darnos cuenta de eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces tendremos que cambiar la actitud de mirar hacia las montañas. Mirarlas como algo importante en el futuro, ¿no? O sea, se habla mucho del mar y de la importancia del mar, pero es que necesitamos el mar y las montañas para que nosotros y nuestras generaciones sigan viviendo en esto que es la tierra. Tenemos que trabajar por darnos cuenta, o sea, creo que la mayoría de la sociedad no se da cuenta de lo que supone las montañas para nosotros y para que nosotros estemos aquí hoy. O sea, no lo se da cuenta. Seguro. Primero porque son las montañas desconocidas para todo esto. O sea, y no tengo que ir a una gran ciudad de Barcelona o Madrid. Yo vivo vivo en el Vallarán y la gente que vivimos en el Vallarán somos conscientes de lo importante que son las montañas, pero yo a veces cuando vivo en Donosti, que estamos rodeados de montañas, mi familia vive aquí, me doy cuenta que mucha parte de nuestra sociedad y nuestra juventud y los jóvenes no saben el valor de la naturaleza, de la montaña y lo importante que es cuidarla para nuestro futuro, para su futuro y para el futuro de sus hijos y sus nietos. No somos conscientes, por eso te digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Concienciar, hablar de esto cada vez más y saber y que sean conocedores del que supone cada día que abren el grifo de su casa lo que cuesta llegar allí ese agua y de dónde viene. Está claro que la única salida para seguir adelante es reconciliarnos con la naturaleza. El futuro es tecnología, avanzar, pero también puede ser retroceder. Hay que vivir en comunión con la naturaleza en lugar de considerarla un activo del que tratar de sacarle el máximo provecho. Y se está demostrando que eso no solo puede ser viable económicamente, sino que puede ser incluso más beneficioso a largo plazo. Es algo tan sencillo como seguir viviendo sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Y eso pasa por un cambio de mentalidad. La sostenibilidad no es solo ecología, también es ideología. Crear sociedades más justas con acceso a la educación para todos y que garanticen la igualdad entre personas. Todo eso forma una sociedad sostenible. No se puede volver atrás. Gran parte del daño ya está hecho y es irreversible. Pero sí podemos hacer cambios a partir de ahora. No hay otra salida. O nos adaptamos al futuro, o el futuro simplemente no existirá. Así que más vale empezar a pensar que el futuro empieza hoy mismo. Es hora de seguir nuestro viaje hacia el futuro. La primera pregunta es muy básica. ¿Hay futuro? La verdad es que no lo sé, porque el futuro depende de nuestras acciones. Hay tantos futuros como decisiones posibles. Madre mía, espero no llegar al 2050 y ser Charlton Heston delante de la Estatua de la Libertad en el planeta de los simios. La mejor manera de salir de dudas es ir a por él. ¡Sube al coche! Pues trata de arrancarlo, Doc, que estamos viajando al futuro.
Soy Pablo Foncillas y en nombre del equipo de Viajando al Futuro quería terminar dando las gracias a VidaCaixa, que ha hecho posible este podcast. Y en el próximo capítulo viajaremos con Doc hasta el año 2050, donde descubriremos cómo será el trabajo en el futuro. Hablaremos con Arantxa Unda, alumni de Harvard, CEO de Sigesa y una de las líderes emergentes en Europa menores de 30 años en el campo de la salud, según la revista Forbes. Ella nos explicará un caso de nueva profesión. Con Liliana Arroyo, docente e investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE, comentaremos cuáles serán los principales retos laborales el día de mañana. Hablaremos con Tarín Andersen, experta en emprendeduría, y también contaremos con la presencia de Patricia Ramírez, psicóloga que nos explicará cómo las tecnologías de la información dan nuevas posibilidades a profesiones de toda la vida. Os espero en el próximo episodio de Viajando al Futuro.